Ondas elásticas en una barra. Para estudiar las ondas elásticas en una barra, lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar una perturbación en uno de los extremos de la barra. Con ello entonces pretendemos calcular el comportamiento de la velocidad sobre la barra. Entonces aplicamos una fuerza en uno de los extremos. Esta fuerza se desplaza a través de toda la barra y llega al otro extremo y hace que la deformación inicial que tenemos en el área tenga una deformación final con una área prima en el desplazamiento de x más esa deformación. Entonces podemos decir aquí que la deformación total está dada por la deformación final menos la deformación inicial. Entonces en el régimen elástico del material, o sea de la barra que estamos teniendo en cuenta, nosotros podemos decir que la presión que se ejerce en ese material va a depender del módulo de Joule y de una deformación unitaria. Esta que es la deformación unitaria, entonces, es la deformación que nosotros tenemos con respecto unitaria. ¿Con respecto a quién? A X. O sea que podemos definirla. E se puede definir como la variación de la deformación en el espacio. O sea que S que nosotros tenemos va a ser igual al módulo de Joule por esa deformación unitaria. Al inicio nosotros entonces calculábamos o decíamos que le estamos aplicando una fuerza inicial de perturbación. Entonces esa fuerza inicial también la podemos colocar en función de la presión. Entonces, en función de la presión. Y entonces tendríamos que S, que para nosotros es la presión, es igual a fuerza sobre área. Entonces, esa presión es la misma presión que estamos teniendo aquí en el material. Por lo tanto, si igualamos esas presiones, entonces vamos a obtener que la fuerza sobre el área es igual al módulo de Joule por la deformación unitaria, que es la deformación, la variación en X. O sea que ya tenemos el valor de la fuerza. La fuerza sería igual al área por el módulo de Joule por la deformación en X. Ya tendríamos nuestro valor en la fuerza. Pero también podemos calcular el valor de la deformación. Entonces calculemos ese valor. Entonces para la deformación, nosotros tenemos que esa ecuación la podemos separar. F por la variación de X es igual a el área por el módulo de Joule por la variación de la deformación. Entonces lo que hacemos es que vamos a integrar. F por la variación de X es igual a la integral del área por el módulo de Joule por la variación de la deformación. Entonces realizamos nuestra integral y nos va a quedar entonces que la fuerza por la distancia es igual al área por el módulo de Joule por la deformación. Y si nos damos cuenta, entonces tenemos aquí fuerza por distancia, que podríamos ver como si fuese el trabajo realizado sobre toda la propagación. Entonces esta deformación es igual a ¿qué? A fuerza por distancia sobre el área por el módulo de Joule. Entonces tenemos la deformación y también tenemos nuestra fuerza. Lo que nosotros queremos hacer es encontrar el movimiento. Dijimos que la velocidad. Para poder encontrar la velocidad nosotros debemos aplicar entonces la segunda ley de Newton. ¿Qué nos va a dar la segunda ley de Newton? El movimiento.
Entonces recordemos de mecánica que la segunda ley de Newton es igual a fuerza igual a masa por aceleración. Entonces debemos conocer la fuerza. Entonces recuerden que la fuerza que nosotros estamos teniendo depende de la posición. Es decir, que esa fuerza va a depender de cuánto yo perturbe en la barra. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Pero la aceleración es ¿qué? La deformación en el tiempo, ¿no? La segunda derivada de la deformación en el tiempo. Ahora, entonces esta masa nosotros no la conocemos. Pero sí sabemos que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Es decir, que de aquí la masa es igual a la densidad por el volumen. Pero este volumen es ¿qué? Es área por el diferencial de longitud que nosotros tenemos. En este caso, pues sería de X, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a reemplazar ese valor y nos va a quedar que la fuerza, que depende de la posición, es igual a la densidad por el área por el diferencial por la segunda derivada con respecto al tiempo de la deformación. Aquí podemos simplificar y nos va a quedar entonces que la fuerza, la variación de la fuerza con respecto a X es igual a ¿qué? Al área por la densidad por la deformación en el tiempo. Entonces, si nos damos cuenta, ya tenemos la parte temporal de la ecuación de onda. Necesitamos encontrar entonces la parte espacial. Entonces recuerden que nosotros habíamos encontrado una fuerza. Entonces, la fuerza que nosotros encontramos fue el área por el módulo de Joule por la deformación unitaria. Entonces, para poder igualar estas dos ecuaciones, ¿qué debemos hacer? Derivar entonces esta fuerza en función de X. Entonces, derivamos en el espacio. Entonces, al derivar en el espacio vamos a tener que la variación de la fuerza con respecto al espacio es igual a ¿qué? Entonces aquí tenemos el área por el módulo de Joule, por la segunda derivada de la deformación en el espacio y obtuvimos entonces la parte espacial. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que igualamos las fuerzas. Entonces vamos a tener que A, el área por el módulo de Joule por la deformación en el espacio es igual, y entonces devolvemos y aquí tenemos la deformación en el tiempo. La deformación en el tiempo nos dio densidad por área. Entonces sería área por la densidad por la deformación temporal. Cancelamos el área y esta densidad la podemos entonces pasar a dividir. Y nos quedaría entonces que el módulo de Joule sobre la densidad por la variación de la deformación en el espacio es igual a la deformación en el tiempo. Entonces, hacemos la similitud con la ecuación de onda. Entonces tenemos que la ecuación de onda es velocidad por la deformación en el espacio es igual a la deformación en el tiempo. Y nos damos cuenta entonces que la velocidad es todo esto. O sea, que la velocidad va a ser igual al módulo de Joule sobre la densidad del material. Y hemos encontrado entonces así la velocidad de propagación en una barra.